Hola panditas rodantes, bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio número 19, Movilidad en Alemania. Hoy estamos con Juan Manuel, él es el mero gravelero. Ya lo conocen, pero sin más, dejamos a nuestro amigo que se presente. Pues ya me conocen, dice Pau. Ya síganos, vean los podcasts anteriores, capítulo, no me acuerdo qué, 4 o 5, para más información y síganme en mis redes sociales, como el mero gravelero oficial. Excelente. En esta ocasión, el mero gravelero nos viene a comentar porque recientemente fue aquí a Alemania. Aquí a la vuelta de la esquina. Aquí a la vuelta. Te fuiste en camión, ¿no? O sea, sí tomaste la Estrella del Norte o el Teo. Flecha amarilla. O Teo. El flecha amarilla. Entonces, tomó ahí en la terminal su camión. ¿Del ADO? ¿Del ADO? No, de aquí de Toluca. Ya salen de aquí de Toluca y se fue a Alemania. Entonces, a ver, Juanma, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones en movilidad en Alemania? Uy, pues las primeras ya son muy viejas. Hablando de este nuevo viaje. Pues es completamente diferente a lo que existe acá, porque pues obviamente allá el poder adquisitivo es diferente y a diferencia de lo que es México y en general yo creo Latinoamérica, pues las bicicletas eléctricas son el pan de cada día, así como los autos eléctricos que aquí no hay, ninguno de ambos, o no nos alcanza para comprar ninguno de ambos. O sea, ¿sí había mucha bicicleta eléctrica? Sí, casi la mayoría ya son eléctricas. ¿Pero eléctricas 100% o asistidas? Bueno, asistidas pues, pero son lo que conocemos comúnmente como bici eléctrica. Es que aquí ya ves que empezó una nueva moda de los llamados mosquitos, en los que le metían ya sea motores a combustión o eléctricos, pero ya simplemente la utilizaban como una moto en la que no tenías que pagar un emplacamiento. No, pues eso no son bicis, lo que se conoce comúnmente como una bici eléctrica, o sea, pues, de marca, pues, de cada salida de la caja, no hechiza. Entonces había bastantes de esas. Y superaba por mucho las eléctricas, bueno, estas eléctricas a las no eléctricas, a las convencionales, o hay más o menos iban a la par. Yo creo que ya están superando a las convencionales, porque pues obviamente a diferencia de acá que tenemos como una cultura medianamente deportiva y bueno, que ¿cómo decirlo? Sí tenemos una cultura muy ligada también deportivamente a la bicicleta, pues allá la neta solo la como para moverse. Y pues eso ha hecho que pues no les guste como hacer como mucho. Y pues a veces usan la eléctrica más que nada precisamente por eso, porque son fáciles de mover. Y bueno, como tienen la asistencia. Pero, y bueno, por ejemplo, las pocas rentas de bicicletas que existían, pues eran completamente eléctricas. O sea, sí había renta de bicicletas, pero eran puras eléctricas, ya no rentan convencionales. ¿En qué ciudad estuviste? Al sur de Alemania se llama Bühl, de hecho es casi un pueblo, es muy pequeño. Y aún así tenían renta de bicis. Sí, claro. No sé si todas las ciudades lo tengan. Ahí particularmente estaba como financiada por el ayuntamiento. Ajá. Y bueno, no sé, la verdad nunca hice el intento porque pues a mi presupuesto latinoamericano pues era caro, ¿no? O sea, eran 100 euros a la semana la renta de una bici, que son aproximadamente 2,000 pesos. Dije, mejor se los vendo a mi bicicleta acá. Pero, ¿cómo funcionaba la renta? O sea, tú pagabas esa cantidad y la podías usar toda la semana. Ajá. ¿Tenías que dejarla en estaciones como aquí o...? No te la daban. Yo supongo que te la daban completa porque pues pues no tendría sentido como que tuvieras que ir a dejarla y pagar la semana completa. Y bueno, tenían horarios, obviamente, como en las que podías acceder a la tienda, pero pues la verdad te digo, no me informé mucho porque de entrada pues dije, no, pues eso es algo caro, incluso por día se me hizo caro, no me acuerdo el precio por día, pero dije, no, pues no tiene mucho caso que lo intente porque sí se me hacía mucho gasto. ¿Y entonces te movías totalmente en transporte público o casi no tenías la necesidad de moverte?
quizás sea bueno que no hiciéramos esto, pero casi, pues obviamente, y por eso me regañan si uso bicicletas en otros países, porque la empresa nos renta auto. Ah. Pero sí me estuve moviendo como a pie, porque pues necesito hacer ejercicio porque luego como mucho. Y pues sí, en el tiempo que estuve traté de moverme como también a pie y también estuve saliendo a correr. Y en esos tiempos que tuviste la oportunidad de salir a correr y moverte caminando, corriendo, ¿cómo viste la infraestructura? ¿Qué tal está por ahí? No, pues es completamente diferente. Bueno, por ejemplo, nosotros se nos hace muy difícil tener como conexiones en interciudad, para movernos en bici, ¿no? Y allá pues es el común denominador, o sea, no existe como conexiones tal cual en todos lados, pero sí muchas carreteras tienen su conexión entre pueblos de ciclismo. Bueno, de ciclopistas que son literalmente pues están al lado y aparte pues como tienen como con muchos caminos que atraviesan las milpas y todo eso, también en esos es permitido moverse a través de la bici, algunos incluso están pavimentados. Entonces, pues te permite pues usar la bici para muchas cosas y aparte hay señalética, sí. Para, por ejemplo, si quieres ir a algún lado o así, pues como en los carros, ¿no? Te dice, pues por aquí es para bicis a tal lado y así te dice diferentes rutas, ¿no? Y incluso algunos caminos están marcados con el grado de dificultad por si pues te gusta hacerlo como deportivamente o si quieres como explorar. Entonces, pues sí, o sea, es muy totalmente diferente porque incluso en carro podrías tener que rodear bastante y en bici, pues, por decir algo, pues podrías cortar a través del bosque y sin mayor problema. ¿Te acuerdas más o menos cómo distinguían las dificultades? No, porque nunca lo he sabido. O sea, yo básicamente me dicen por ahí vete y ya. Okay. Bueno, las veces que he ido, porque por eso digo que mi percepción de la movilidad pues puede ser en varias etapas. Ajá. Porque pues sí me he movido en anteriores viajes, en este particular no, pero sí en anteriores viajes sí me estuve moviendo en bici. De hecho, hubo un viaje en el que me la aventé completamente en bici. Después me regañaron por eso, obviamente. Pero bueno, digamos que más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Pero fue en la misma ciudad o fue en Sí, otra fue en ciudad? la misma. Ah, ok. Sí, en diferente momento, obviamente fue antes de la pandemia. También la pandemia ha hecho que ellos cada vez como que se preocupen más por su salud y entonces ya en ese entonces, por ejemplo, cuando me salía a correr, porque también salía a correr, la gente no solía salir a correr, era muy raro que la gente saliera a correr y ahora hay más gente que corre, como que ahora sí siguen siendo como muy relajados para para usar la bici, o sea, porque precisamente la ocupan únicamente en el sentido de movilidad, pero sí ya ves más gente o más personas practicando el ciclismo deportivo que antes era totalmente pues prácticamente inexistente, porque yo nunca en el tiempo que estuve allá nunca vi como alguien practicando, por ejemplo, pues bici de montaña o incluso de cierto grado de enduro hasta apenas esta ocasión. ¿Y qué más cambió de la vez pasada que fuiste a esta? ¿Cuántos nuevos puentes peatonales viste? Pues no hay puentes peatonales. Casi no hay puentes peatonales. Bueno, mejor dicho, no existen como tal los puentes peatonales que yo haya visto. O sea, casi por ejemplo, van como muy a la par de... O sea, los puentes que llegan a atravesar la autopista van como a la par de los carros. O sea, son un compartimento aparte. Pero en el peor de los casos, pues tienes todo el derecho a circular en la vía primaria. O sea, no existe como esa división. Si, por ejemplo, por alguna razón no existiera ¿cómo se llama? La ciclovía, pues tienes el derecho a circular sobre la vía como tal y recibiendo pues obviamente la prioridad. El ciclista tiene prioridad en ese caso. Entonces, no sé, o sea, digo, obviamente no es tan fácil compararlo porque pues son casos completamente diferentes en los que se ha generado infraestructura allá. Y aquí pues obviamente no existe, ni siquiera existe la preferencia del ciclista. Y algo que he platicado con Daniela incluso estos últimos días, ni siquiera que se respetan los límites.
que es sorprendente lo lento que deberíamos ir sobre los carriles laterales de Toyocan o Las Torres, cuyo límite pues es 40 kilómetros por hora y que pues obviamente los automovilistas exceden esos límites y no hay ninguna penalización, ¿no? Y aún así se dice que las bicicletas son lentas cuando en realidad pues los autos son los que por exceder los límites de velocidad pues causan esos como accidentes, porque pues ir a 40 no sería suficiente para atropellar a alguien por ningún imprevisto, o incluso si lo atropellaran pues no sería quizás tan fatal como ir a 80 o a ir a 120 como suele verse incluso en algunas ocasiones, ¿no? Pero pues como a nadie le importa pues no, es completamente diferente y pues eso tiene toda la relevancia del mundo porque pues allá sí se respetan los límites de velocidad, ¿no? Si bien sabemos que las autopistas alemanas hay algunas que no tienen límite y que puedes ir tan rápido como quieras o puedas, pues ciertamente en las ciudades se respetan los límites y eso hace que la interacción entre bicis y ¿cómo se llama? Y automóviles sea totalmente diferente, aunque no exista pudiera no llegar a existir en algunos lugares esa infraestructura de tener una ciclovía separada. Bueno, regresando un poquito a lo primero que mencionaste de que en vías primarias aún así el ciclista tiene prioridad, ¿sería, por ejemplo, aquí en Toyocan que los automovilistas dieran prioridad a los ciclistas? Me refiero, por ejemplo, si tomáramos la carretera que va de aquí de Lerma, por ejemplo, pasa por Amillalco y va hacia ese rumbo de ¿cómo se dice? La que va como de aquí de Lerma a Ciudad Peluche o a Xonacatlán. ¿A Xonacatlán? Exacto, la que va de aquí de Lerma a Xonacatlán, pues obviamente en ese caso, por ejemplo, pues, si tú decidieras circular sobre esa carretera, tendrían que esperar a que ellos pudieran darte el 1.5 metros para rebasarte y no rebasarte como tan pegado. Porque obviamente si llega a haber algún como policía o algo así que vea eso, pues automáticamente te multan y son multas medio fuertes. Entonces nadie quiere pagar. Entonces, pues todo el mundo trata de respetar como eso. Pero pues volvemos a lo mismo. Como aquí no hay pena, pues dicen, pues yo hago lo que quiero, ¿no? Es la forma de ser como latinoamericana. Porque te digo, siento que eso es como Latinoamérica en general. Y no quiero decir que todos, porque realmente, por ejemplo, creo que una cultura vial en México que se me hace invidiable es la de Mérida, ¿no? O sea, donde yo recuerdo mucho que las personas pasan por los pasos peatonales a nivel de calle y literalmente ni siquiera voltean a ver porque ellos saben que tienen la prioridad. Y a uno como vive acá en el centro, pues cree que el auto tiene prioridad y a fuerzas quiere pasar y casi atropella a las personas. Pero en realidad uno cuando vaya, pues dice, no manches, bueno, al menos yo que lo sé que me tengo que frenar ahí porque es un paso peatonal, ¿no? Y si la gente no voltea a ver si viene un carro, ¿no? Pues el culpable soy yo porque yo debería de irme frenando desde antes y prever que la persona va a pasar. Pero digo, o sea, esas cosas son las que no pasan al menos en el centro de México, ¿no? Y especialmente en Toluca, porque pues literalmente como que el tema de la movilidad está súper invisibilizado. A los gobernantes parecen no importarles a pesar de que la gran cantidad de su electorado se mueve en bici. Y bueno, no sé, digo, o sea, esas son las diferencias que puedes hacer, digo, incluyendo también pues que ellos son menos, ¿no? También Latinoamérica tiene la desventaja de que pues somos bastantes personas y nos estamos literalmente casi siempre peleando por el espacio público. Lo comentaba con Dani hace poco. Yo creo que a nosotros, si la gente se moviera en la misma proporción que se mueve allá en Alemania, no nos alcanzaría un carril, tendrían que tener por lo menos 2 para poder mover a la misma cantidad la misma proporción de población en bici. ¿Por qué? Porque pues somos bastantes, ¿no? Y por lo mismo creo que sería relevante pues tomar los temas de transporte público, sí que medios alternativos de movilidad al auto, porque literalmente en el auto no cabríamos, no hay forma de que quepamos en el terreno. Justo eso, bueno, te iba a preguntar,
Aquí usualmente las ciclovías son a veces de 1 metro o 1,5 metros o a veces bien nos va de 2 y están a veces confinadas. ¿Cómo es la infraestructura ya? ¿Tienen más carriles? ¿Tienen este confinamiento? ¿Cómo son? No, pues, por ejemplo, las que son a veces en la ciudad, pues pueden ir arriba de la banqueta, pero pues es una banqueta que mide, yo creo que fácil 4 metros. Porque literalmente hay mucho espacio para pues sí, o sea, las banquetas sí son muy amplias. Cuando no van en la banqueta, pues hoy simplemente son pintadas como aquí, pero pues les digo, el límite a veces en la ciudad pues es de 30 kilómetros por hora, 50 máximo, y en vías que son como confinadas, por así decirlo, pues llega a haber hasta 70, pero no pasan de eso. O sea, lo mucho llegas a 70 y pues eso se respeta, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo llegas a estas ciclovías, estas pistas que son de 70, pues generalmente sí va como aparte la ciclovía, ¿no? Y por ejemplo, cuando son ya entre ciudades o entre pueblos, pues generalmente en el peor de los casos es un carril como de, yo creo que como 1 metro y medio, que va aparte de la carretera, o sea, va paralela a la carretera, pero no van al mismo nivel, por así decirlo. Y en el mejor de los casos, pues tienes los 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Uno a cada lado de la carretera, ¿no? Pero tampoco son tan comunes, generalmente solo es un carril. Y a veces pues pueden separarse de la carretera y pueden cruzar pues por los bosques y cosas así. Todo depende, o sea, digo, es que hay demasiado, o sea, hay muchas formas de movilizarte allá, o sea, tú puedes irte, te digo, por los caminos como designados de ciclovía que van al lado de la carretera, puedes moverte por los caminos que atraviesan los bosques, puedes moverte por los caminos que sirven para la maquinaria agrícola. Y porque es que hay algunos que les llaman que son para caminos sí, caminos como para la economía campestre, no sabría cómo traducirlo. Y en esos puede circular incluso el carro, pero aún así digamos que son como estrechos y no pueden ir tan rápido. O hay partes donde incluso estos caminos pueden tener restringido que no vayan motos, o que sí pueden permitir el paso de motos, pero pues también tiene prioridad el ciclista y el peatón, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las ciclovías estas que les digo que van sobre la banqueta, como son muy amplias, pues también se define que en el caso de que haya un accidente entre peatón y ciclista, pues obviamente el ciclista ¿cómo se dice? Si el ciclista va en su carril y el que invade es el peatón, pues ahí sí se le da prioridad al ciclista, ¿no? Porque pues obviamente no hay una excusa para que ¿cómo se dice? Para que el peatón vaya en la ciclovía, pero si hay, por ejemplo, incluso puede haber ciclovías por las que el peatón vaya, y si tienes que tú darle el paso al peatón, pues tú vas en la bicicleta, como que te abres como lo haría un carro en la carretera, te abres tú a la derecha y tienes que esperar a que el peatón vaya, y eso sí también digo, hay zonas donde no se respeta esa parte, porque por ejemplo, cruces como que puedes que pueden ir por debajo, por ejemplo, de una vía del tren, pues en ese caso como la indicación es que te tengas que bajar y caminarlo, ¿no? Pero pues eso sí, nada, sí nos lo pasamos, bueno, nos lo pasamos porque yo también lo hago, un poco por el Arco del Triunfo, ¿no? Y pues, o sea, sí son, digo, el reglamento de tránsito alemán es bastante complejo, pero pues como contempla varios escenarios, la verdad es que te digo, no sabría decirte todos los casos y excepciones que pueden existir, porque sí es bastante complejo, sí contempla varias cosas, e incluso pasar el examen a mi padre cuando hizo su examen para la licencia le costó los 3 intentos de ley que tienes, y estudiar casi prácticamente 1 año o 2 años,
para poder pasar su examen de licencia, que pues obviamente aquí ni siquiera existe, aquí pagamos por la licencia y pues por eso no sabemos ni siquiera cómo circular, ¿no? De lejos de que la legislación no contemple a los ciclistas o no contemple muchas cosas, pues además ni siquiera sabemos cómo tenemos que circular, circulamos como Dios nos da a entender muchas veces. Excelente. Y hablando de que la movilidad es en bici es más vívida ahí, ¿cómo son los establecimientos? ¿Tienen biciestacionamientos? No, ¿Uno pues puede claro. dejar la bici en la banqueta siendo tan amplia o qué pasa ahí? No, casi la mayoría, digo, sí lo puedes dejar, de hecho, tú lo puedes dejar estacionado o sea, tampoco la sociedad es perfecta, digo, sigue habiendo, incluso especialmente en las ciudades grandes, sí hay robo de bicicletas, incluso con los biciestacionamientos completos, entonces pues, mucha gente lo deja candadeado, pues, a cercas y cosas así, o sea, simplemente, pues, o sea, pero pues no es como que por ejemplo, pues si hablamos de dejarlo en una cerca, en las irrisorias banquetas de Metepec, por ejemplo, que prácticamente no te dan ni siquiera una persona cabe, pues obviamente pues tapan todo una bicicleta, ¿no? Pero pues allá como hay espacio, pues o sea, las dejas parqueadas en el, ¿cómo se llama? En algún barandal o algo y pues no estorbas o no estorbas tanto. Y por ejemplo, pues en los pueblos, pues la gente las deja, les digo, pues también es otra cultura y también yo creo que invita a una reflexión de por qué no podemos soñar con ser como allá. Digo, también hay lugares donde una vez yo dejé mi celular en la canasta de la bici y no se lo robaron, aquí en México. Pero allá, por ejemplo, pues también, o sea, como que hay pueblos donde pues la gente se conoce y confía completamente en el vecino y así. Y pues dejan las bicicletas también nada más aparqueadas ahí frente a la casa y pues asumen que nadie se las va a robar, ¿no? Pero eso pues, es ya muy de pueblo, ¿no? O sea, en las ciudades sí suele haber como esa problemática del robo de bicicletas. Y ahora con las nuevas tendencias de movilidad, ¿viste algún otro sistema como scooters o algo así? No, porque generalmente, por ejemplo, la bicicleta pues es el sustituto del auto, o sea, obviamente sirven para recorrer como distancias más o menos grandes. O sea, sí conozco gente que pues viaja, pues yo creo unos 30 kilómetros diarios ida y vuelta a su casa. Entonces pues la verdad es que pues ahora sí que es como ver pasar aquí a la gente que trabaja a veces en Metepec y que se mueve a través de no sé, de como un Ford, ¿no? O sea, sí llega a haber veces en que llega a haber un contingente así grande. Ajá. Y pues van y se mueven a veces entre ciudades, ¿no? Por eso existe también esta infraestructura, porque pues obviamente supongo que sabe su gobierno que, digo, aquí hay muchas cosas que voy a suponer porque pues obviamente al no vivir allá, pues no conozco todo el contexto, ¿no? Pero supongo que el gobierno sabe que pues su gente se mueve en ese tipo de vehículos, digámoslo así, y por eso crea esta infraestructura para moverse entre ciudades o entre pueblos, que pues obviamente aquí no tenemos, ¿no? Y pues te digo, o sea, sí me ha llegado a tocar, sí me ha tocado ver la formación de contingentes bastante grandes en los que pues, literalmente abarcan el carril completo. Por ejemplo, en este caso donde les digo que hay pueblos que no tienen la infraestructura y pues obviamente pues el ciclista pues abarca pues, prácticamente todo el carril porque son muchísimos también. Entonces, pues no sé, o sea, yo supongo que por eso el scooter y todo ese tipo de cosas pues no pegan, porque pues la verdad es que la gente pues sí se mueve más rápido en bici. Es que digamos que no es como para, o sea, literalmente como es un sustituto del auto, pues es más fácil cargar el súper en bici o llevar a tus hijos incluso en la bici. O sí, o sea, generalmente pues digo, vas al súper en bici, o sea, no sé, o sea, el carro es... Bueno, yo que viví un tiempo allá, pues mi único... Si no tienes dinero, porque los carros también son más caros, son más difíciles de acceder a un carro allá, pues literalmente no lo extrañas, porque también existe en algunos, debo decir, en algunos estados mejores más que en otros, existe un buen sistema de transporte, ¿no? Y que te permite moverte, y si no tienes ese transporte, si no tienes auto, pues la bici es un perfecto
vehículo para transportarte, digo, y pues, tiene sus ventajas. Si hay algunas ciudades que tienen que tienen como una parte muy vieja que tratan de preservar, donde no pueden entrar los autos. Entonces, si tú vas en bici a esa parte, pues obviamente te ahorras estacionamientos, pérdida de tiempo, rodear esa zona que es la que no puedes acceder. Y no sé, o sea, simplemente pues siento que hay muchas formas en las que desincentivan el uso del auto, porque pues sí, o sea, Alemania al no tener como petróleo propio, pues es muy caro a veces comprar gasolina, no sé, digo, no me acuerdo de este momento, digo, para empezar, pues la gasolina es súper rara, la mayoría de los vehículos son diésel, precisamente porque permiten un mayor rango, sin gastar tanta gasolina, ¿no? Entonces, pero aún así, digo, es muy difícil a veces en algunas ciudades incluso encontrar estacionamientos, porque pues muchas veces los estacionamientos de calle pues son para las personas que viven en la calle y tienen una identificación especial para eso, o no sé, o simplemente los espacios de estacionamiento no existen, no son limitados. O incluso, por ejemplo, yo recuerdo que la vez que fui al museo de Mercedes en Stuttgart, me costó mucho estacionar el carro porque el estacionamiento era súper reducido y no podía entrar, y en ese momento dije, con razón BMW sacó esa llave que estaciona solo el carro, ¿no? Pero pues sí, o sea, literalmente es muy se busca mucho que la gente se mueva caminando o en bici o en transporte público, porque sí hay muchos espacios en los que no puedes acceder en auto. Es impresionante porque incluso hablabas de que las distancias también son equivalentes, es decir, nos comentabas que había una persona que se movía 30 kilómetros diarios para ir y regresar de su trabajo. En ese sentido, el transporte público en general, nada más un vistazo rápido, ¿cómo lo viste? Estamos conscientes de que no tuviste oportunidad de usarlo esta vez por la renta del auto que hizo la compañía para ustedes, pero se mueven más o menos similar por aquí. Hay 200 rutas para el mismo lugar. ¿Tienen un hombre que les está checando y diciendo cuántos minutos va el otro? ¿O cómo está? Bueno, en realidad les digo que depende, yo creo, mucho de la ciudad. O sea, por ejemplo, esta ciudad en la que estuve, pues sí tiene un mejor nivel de vida porque tienen más empresas y la mayoría de las empresas son automotrices. Entonces siento que sí, en este caso ellos sí dejan como muy de lado el transporte público. Pero por ejemplo en otras ciudades y en otros pueblos, pues obviamente el transporte público es... No estoy seguro si es totalmente del estado, pero creo que sí. Digo, al final de cuentas, les digo, o sea, mucho del contexto no lo tengo porque no vivo allá y me faltaría como platicar más con la gente si es así o si hay cosas que estoy interpretando mal, pero creo que el transporte es desde el estado. Entonces, bueno, o mejor dicho, porque ya no sé la verdad, porque por ejemplo esta empresa que se llama Divan, que hemos visto incluso algunas veces como DB aquí. Ajá. Eso creo que me parece que es una empresa privada, pero no estoy muy seguro cómo sea la movilidad. El chiste es de que pues en su caso sí como que tienen muy definidas los horarios y rutas, ¿no? Y te dice que cuánto pasa entre semana, a qué hora pasa y a qué horas pasa los sábados, domingos. Tienen un horario tal cual ahí en la parada. Para empezar, pues los autobuses no hacen paradas. Bueno, los autobuses, tranvías y todo esto, todo este sistema que existe de transporte público no hacen paradas si no es donde tienen su parada. En el caso de los autobuses, digo, obviamente en el caso del tranvía, pues es obvio que no van a hacer paradas en otro lugar, ¿no? Yo quiero que paren aquí ahora. Pero en el caso de los autobuses sí solo hacen paradas, y si tú te quieres bajar en otro lado, no, o sea, son las paradas establecidas. Pues qué chafas, ¿no? O sea que no tienen mototaxis. No, y pues obviamente... Vaya primer mundo, ¿eh? Estamos hablando de autobuses que pasan al minuto, ¿no? O sea, si a ti te dicen pasa a las 14:05, cuenta por seguro que pasan 14:05, 14:06. O sea, si tú vas retrasado, y eso también te enseña a ser muy puntual, tú vas retrasado un minuto, ya es seguro que tienes que esperar al otro. Digo,
pueden ser 5 o 10 minutos, ¿no? Pero pues ten por seguro que tienes que esperar al otro, ¿no? No sé, o sea, sí son como varias cosas y que son diferentes. También, por ejemplo, entre ciudades es muy raro que haya no hay como la terminal aquí, ¿no? ¿Qué? Casi la mayoría de los del transporte entre ciudades es en tren. En tren. Sí, pero en el tren sí te venden paletas, ¿no? O sea, sí está el muchacho de las paletas y obviamente no. Y las papas. Y de hecho, digo... O sea, ¿cómo viven entonces? Llega a ser llega a ser tal la confianza en la gente que pues obviamente... La primera, digo, en el momento en el que yo vivía allá, pues obviamente ni siquiera te pedían el boleto, ¿no? Ahora creo que ya se ha vuelto más común que la gente suba sin boleto. Y sí ya hay como un inspector, ¿no? Donde la multa pues obviamente también es carísima. Debe de ser. Entonces, pues si el boleto te cuesta como 5 euros y te mueves... Digo, aparte hay acceso para que tengas pues por todo el mes, por todo el día, cosas así. Y si el boleto te cuesta, no sé, 5 euros, pues la multa es como de 50. Entonces, pues sí duelen las multas. Entonces, pues dices, evitas que te pase algo así, ¿no? Y digo, tal es la confianza que, pues, por ejemplo, yo he subido sin boleto, ¿no? Y ya cuando, digo, a veces es porque no sé cómo pedirlo o porque muchos de los pagos que se hacen allá son con una marca de tarjetas que no tenemos aquí, que son exclusivas de Alemania. Entonces pues les digo, no, pues ¿saben qué? Pues la neta no lo puede comprar, o sea, te lo puedo comprar a ti, le dices al inspector y dice, sí, claro, te lo cobro, ¿no? Ya pues le explicas la situación y pues dices, bueno, pues entonces tanto. Pero les digo, o sea, sí es un sistema más basado en la confianza porque pues al final de cuentas, digo, eso es lo que también creo que debería de ser una reflexión para nosotros. Dices, o sea, ¿por qué tenemos que desconfiar totalmente del vecino, del compañero, pues ahora sí que de nuestros propios connacionales, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos en un sistema así, ¿no? O sea, yo digo, pues, obviamente sería padrísimo tener un sistema de confianza tal en lo que yo sé que tú vas a hacer lo que te es debido y yo voy a hacer lo que me es debido, ¿no? Y así vamos a vivir en una sociedad más pacífica y más tranquilo, porque al final de cuentas yo creo que todos, bien o mal, lo que queremos es vivir bien, independientemente de muchas cosas, ¿no? O sea, independientemente de si eres mexicano, si no lo eres, si eres de Metepec, Lerma y así. Entonces, digo, al final de cuentas creo que ese es el objetivo de vivir en sociedad y no entiendo a veces por qué en lugar de actuar en nuestro mejor beneficio como sociedad, terminamos actuando en nuestro peor perjuicio, ¿no? ¿Y podrías describirnos un poquito sobre el transporte público? Porque aquí en Toluca vemos como camiones que ya tienen 20 años en circulación, que sacan humo negro, que les faltan asientos, que la puerta de atrás ya no abre y te tienes que bajar por enfrente o cosas así. ¿Cómo es la calidad o en sí el transporte público? Pues te digo, depende de qué parte hablemos del transporte público. Si queremos hablar de autobuses, que es lo único que tenemos aquí, pues pues yo no te voy a decir que son los más modernos. Yo creo que hay una gran mentira en decir que avanzamos mucho, porque en realidad pues tenemos muchas tecnologías que siguen usando, ¿no? Pero lo que sí es que son autobuses pues más modernos, o sea, son más cómodos y no tienen así pues 50 filas de asientos, ¿no? Son autobuses que de hecho son más accesibles, por ejemplo, incluso para gente en silla de ruedas. Porque bueno, lo que yo recuerdo de mi estancia en otras ciudades, que a mí me daba risa que era muy niño y decía que los autobuses se reclinaban para recoger a la gente, y literalmente porque se pueden ladear para en el caso de que tengas una persona en silla de ruedas. De hecho tienen espacio para silla de ruedas los autobuses. En caso de que tengas una persona con silla de ruedas, puedas subirla más fácilmente, y en el caso de que tú vayas solo con silla de ruedas, o que seas un anciano, pues puedas subir más fácil. Y si vas en silla de ruedas solo, el conductor se baja a ayudarte a subir la silla de ruedas, e incluso te ponen los enganches para que no andes rodando por todos lados. Como de tecnología, digo, o sea, simplemente eso pues ya es algo diferente, ¿no? Que aquí, bueno, bien o mal, pues
No, para empezar, pues como te decía, no tenemos un horario, no tenemos no tenemos un sistema de confianza en el otro, hay mucho, digo, yo hoy me se dirá muy white en esto, pero hoy me subí al camión y la verdad es que yo viviendo en la GAM, en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, me sentía menos vulnerable de lo que me siento en Toluca, Metepec. Entonces, bueno, volviendo al tema de la gente que tiene pues alguna dificultad de movimiento, pues aquí obviamente cómo vas a subir una silla de ruedas al camión, ¿no? Es imposible. O sea, sí, o sea, son contextos completamente diferentes, sin tocar el tema de las tecnologías, te digo, o sea, obviamente las restricciones de control de emisiones, yo creo que muchos han adoptado de allá hacia acá, porque pues obviamente Europa en general es un continente muy preocupado por este tema de las emisiones. Digo, desgraciadamente caen en la falacia de los autos eléctricos, pero aún así, o sea, el control de emisiones es muy restrictivo en eso. Mejor dicho, yo diría el cuidado del medio ambiente en general, porque por ejemplo, pues, no es como que veas ríos contaminados y da gusto que ver en algún incluso fuera de la planta, ¿no? Ver vida, ¿no? Ahí le digo a Dani que afuera de la planta había pasaba un riachuelo y había patos nadando y una especie de castores que no tenían cola de castor, pero no sé qué eran o sea, dices incluso fuera de la planta, o sea, y aquí no es imposible pensar en ver patos en el río Lerma, ¿no? Y o sea, dices, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, a las preguntas que yo hago, o sea, ¿por qué tenemos que vivir en este mundo donde nosotros actuamos en nuestro peor perjuicio, ¿no? O sea, sí son como... Bueno, volviendo al tema de las emisiones, pues te digo, se cuida mucho y a veces esas tecnologías terminan permeando para bien, ¿no? O para mal en Latinoamérica, pero muchas veces vienen de allá esas tendencias por la seguridad y... Digo, sería meternos a muchos temas de los cuales podría divagar mucho, porque pues obviamente nuestros autos pues tampoco tienen los sistemas de seguridad de allá. Si quieres tener un auto con seguridad pues tienes que pagar más. Y se me hace, incluso voy a tocar un punto aquí porque sí estoy en contra de los eléctricos, lo voy a decir abiertamente. O sea, ¿por qué los eléctricos tienen un lugar privilegiado cuando pues perfectamente se pueden mover y prácticamente lo único que hacen es ¿cómo se dice? Pues dizque no contaminar, cuando en realidad pues esas baterías van a terminar en algún lugar siendo altamente tóxicas porque no existe la tecnología ni el interés en este caso del mercado para reciclar esas baterías. Se dice que no pagan impuestos porque no contaminan y a mí me están diciendo los cochistas y podríamos hacer una división entre cochistas y automovilistas en ese sentido, pero a nosotros un argumento que dicen los cochistas es que nosotros no pagamos impuestos. Pues tampoco los autos eléctricos los pagan y ellos están circulando en las mismas autopistas, carreteras, calles que circulan todos los autos y todos los ciclistas, y nosotros como ciclistas contaminamos menos porque no tenemos baterías, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, te digo, podemos hablar de muchos temas que están mal en Latinoamérica. Y en general, pues en la concepción de la movilidad, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, qué feo es Alemania, ¿no? Porque no hay mototaxis, no está el señor que te vende las papas y no te venden una paleta cuando vas en el camión. Eso está mal, eso está muy mal. Ahora, ¿tienen baches? Incluso las vías que les digo que son como para transporte agrícola, no las tienen, obviamente. Digo, ya hay calles ya llega a haber autopistas que podrían estar parchadas, pero también pues los límites de velocidad se reducen, ¿no? O sea, ya no son vías de máximo 120, ¿no? Donde pues honestamente... les digo, pues no, ningún lugar es perfecto y Alemania no lo es. Obviamente, si en una autopista alemana te accidentas a 250, obviamente no la vas a contar. y también, yo no me había dado cuenta de qué tan comunes eran hasta este viaje.
Digo, ya me está pegando la adultez. Pero pues luego escuchas que hay muchos congestionamientos precisamente por el tema de accidentes, ¿no? Y pues sí, o sea, a 250 metros podrás tener el mejor coche del mundo y aún así, digo, a 250 kilómetros por hora podrás tener el mejor coche del mundo y aún así no te va a salvar, ¿no? Y pues en ese tema, pues por ejemplo en las autopistas, pues es muy común, digo, ¿cómo decirlo? O sea, sí, o sea, ese tema de la velocidad, pues sí es algo que no es perfecto allá, digo. La ventaja, pues es como te decía, o sea, que en los lugares por donde la mayoría de la gente circula o puede salir a pasear incluso con el perro o así, o salir hacia el campo y ese tipo de cosas, pues no está permitido exceder, tomar esas velocidades, ¿no? Yo creo que una vía... como de 2 carriles, como lo que conocemos nosotros como una carretera federal de aquí de México, pues no te permite ir a más de 100, o sea, y yo creo que en la mayoría de los casos no te permitiría, sí, yo creo que más de 100 no podrías ir en ese tipo de vías, digo. ¿Pudiste notar que los niños usaban bicicleta o solo los adultos? No, claro, y de hecho, una de las historias que subí recientemente, pues... trata de mostrar como esas cosas que aquí en México consideramos imposibles de hacer, como llevar a tus hijos a la escuela en bici, pues allá son completamente normales, ¿no? O sea, existen pues bicis cargo y este tipo de como de carritos donde pues o incluso en el peor de los casos, si no tienes para comprar ese tipo de bicis, pues existen las ¿cómo se llama? Pues las sillas estas que van montadas como al rack, ¿no? Les digo que a diferencia, por ejemplo, de aquí, que también es como una queja hacia los comerciantes de bicicletas, pues la bicicleta ya es más un tema de movilidad que un tema deportivo, y es más fácil que veas bicicletas como enfocadas a transportarte más que a ruta o a montaña, ¿no? O sea, sí las ves y sí hay y sí están muy chidas y lo que quieras, pero la mayoría de las bicis son bicicletas que sirven para movilizarte en la ciudad. ¿Pudiste notar, bueno, o ver o investigar el precio de una bicicleta cargo? No, porque no estoy interesado en una bicicleta cargo y no la podría traer. A eso te mandamos, es lo único que tenías que hacer, era tu única misión, tenías un solo trabajo. Aparte, digo, tenemos que entender muchas cosas de una sociedad tan diferente, ¿no? Latinoamérica está completamente esclavizada por el trabajo, ¿no? Y ellos no, por ejemplo, era muy difícil que yo fuera a una tienda de bicicletas porque la mayoría cerraban antes de las 6 y abrían muy tarde. Entonces, en un pueblo, pues es muy común. Pero en las ciudades, incluso las tiendas departamentales muchas tiendas departamentales suelen cerrar a las 8. Actualmente ya se han, como occidentalizado un poquito más y ya algunas tiendas de autoservicios llegan a cerrar hasta las 10, pero la mayoría, el estándar es que a las 8 ya no encuentras nada abierto más que los restaurantes, ¿no? Y los restaurantes porque tienen una función básica de proveer comida, pero súper, carnicerías y todo esto, no, o sea, es a las 8 y en este pueblo que les digo, muchas tiendas cerraban desde las 6, ¿no? Me dice una amiga que es completamente, o sea, a ella se le hacía muy raro y además los domingos no abrían. Los domingos definitivamente no habría nada, solo los restaurantes. Y les digo nuevamente porque tienen la función de dar como alimento, ¿no? De que pues, si quieres consumir, pues puedes consumir en el restaurante, ¿no? Pero la mayoría de las tiendas cerraban en esos horarios. Entonces pues era muy difícil ir a ciertas tiendas. Y decía una amiga que se le hacía súper raro que no abría el domingo. Y le digo, pues es que esta gente se preocupa por tener un periodo de relajación, un periodo para hacer las cosas que les gustan, y por eso usan el domingo. Porque pues el domingo pues literalmente pues era de ir al bosque, ir a restaurantes, ver a los amigos o cosas de ese tipo para perderte, pues es lo que quieres hacer, tienes esa necesidad. Como humano no eres una máquina que se dedica a trabajar, tienes otros intereses y pues mucho de eso se hace los domingos. Y por ejemplo en el caso de los restaurantes, si no les permiten ausentarse los domingos, tienen un día en los que generalmente llega a ser el lunes, donde se ausentan de ¿cómo se dice?
les llaman su día de descanso, su día de paz, y donde literalmente se les permite ausentarse y esos días no abren los restaurantes, ¿no? Entonces, pues tienes que estar como previendo todo ese tipo de cosas. Les digo, o sea, sí es un sistema muy diferente y digo, o sea, tenemos que pensar también en el contexto latinoamericano para hacer una comparación bien hecha de por qué allá funciona, aquí no, cuáles son los intereses del gobierno, digo, porque obviamente pues yo creo que también hay mano negra en esto de que el gobierno se haya enfocado tanto en crear tanta infraestructura para autos y nunca se haya cuestionado o no se cuestione, e incluso muchos de nosotros no nos cuestionemos si es la mejor alternativa el uso del auto. Sí, claro, hay un montón de variables y factores que habría que analizar en por qué han funcionado las cosas en ciudades como esta y nosotros seguimos peleándonos por cosas como si el método de hombre camión es lo más efectivo o si estaría bien concesionar los transportes o que el gobierno tenga el control de la movilidad y ponga sus estaciones como se hace en algunas ciudades, etcétera, etcétera. Es muy interesante todo lo que nos cuentas. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales para terminar en este episodio? Pues creo que lo que he dicho básicamente todo el episodio, o sea, creo que un gran problema es que nunca nos cuestionamos muchas cosas. A mí me causa mucha curiosidad de esto de qué piensa la gente, ¿no? O sea, qué piensa la gente y por qué, si sabemos que el tema ambiental es un tema delicado actualmente, ¿por qué no hacemos nada para solucionarlo? Digo, Dani y yo no tenemos hijos y es un llamado principalmente a los padres, ¿no? Ustedes tienen descendencia, ustedes deberían estar más preocupados por el ambiente porque tienen hijos, posiblemente tengan nietos y no veo que se preocupen por dejarles un mejor lugar, ¿no? Y si no, mejor mundo, por lo menos un país más igualitario, más que le permita, si no te alcanza a tu hijo para un auto, pues que se pueda mover en bici sin tener miedo a morir y sin que tú tengas miedo a que él muera, porque pues o sea, siendo totalmente honestos, pues hay muchas posibilidades de los accidentes y donde aparte de todo el culpable vas a ser tú siempre, porque dicen, pues es que no vas en la ciclovía, no vas en la banqueta, no vas en esto, no vas en lo otro, pero tampoco el gobierno te provee las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, pues creo que esa es mi reflexión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué vamos a hacer con todos los grandes problemas que tenemos y que se nos vienen y que, bien o mal, creo que yo espero ya no estar cuando todo esto de la falta de agua, el cambio climático explote? Pero si me toca, soy yo me voy a morir, pero ustedes tienen hijos, y ustedes tienen descendencia, ustedes tienen familia, mi familia se acaba conmigo y gracias a Dios así lo he decidido y espero que así sea siempre, pero o sea, sí pensemos y hagamos y actuemos y unámonos y busquemos un cambio por lo menos para tener un mejor país, porque no son extraterrestres estas personas, son humanos como nosotros, quizás tengan más privilegios, quizás tengan una mejor distribución de riqueza, quizás tengan más cosas, pero tampoco está totalmente fuera de nuestro alcance. Los mexicanos tenemos muchas cosas que podemos utilizar mejor y tenemos que lograr eso. Sí, claro, muy buena reflexión, Juanma. Y bueno, panditas, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les surge alguna duda o comentario, nos escriban al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com, en donde respondemos a todos nuestros usuarios. Por otra parte, pueden disfrutar de nuestro contenido en las diversas redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, iVoox y TikTok. En todas ellas nos encuentran como Panditas Rodantes. Sin más por el momento, gracias por escuchar y recuerden... Salgan a rodar, panditas.